trabajadoras de Colombia en relación a la situación de seguridad industrial, salud ocupacional, riesgos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Para el día de hoy vamos a tener la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional, de los órganos de control, pero también vamos a tener la presencia y los testimonios de los trabajadores y trabajadoras que vienen de distintos lugares del país, de distintas entidades, tanto públicas y privadas, a presentar los más graves casos de violación a los derechos laborales y a la seguridad social en Colombia. Invitamos pues a todos los colombianos y colombianas a que nos sigan en el transcurso de esta audiencia y puedan entonces ustedes conocer esta situación tan compleja y difícil que viven los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Señora secretaria, si es tan amable, sírvasele el orden del día que tenemos para esta audiencia de derechos humanos. Con gusto, señor presidente. Bogotá, 3 de agosto de 2017, orden del día. Proposición 10 del 23 de noviembre de 2016. Evaluación del estado actual de las garantías legales a la seguridad social integral y el fuero laboral constitucional por discapacidad como ejercicio del derecho fundamental a la igualdad, conexo con la vida y la integridad de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Bogotá, recinto de la plenaria del Senado de la República. Primero, instalación de la audiencia pública a cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, honorable senador Alexander López Maya y citante de esta audiencia. Segundo, intervenciones de los senadores asistentes. En este momento se encuentra el honorable senador Alberto Castilla. Posteriormente, señor presidente, se hará un contexto general con 3 intervenciones. Intervenciones de la directora del área de defensa de derechos de la Escuela Nacional Sindical, intervención del médico ocupacional Ricardo Álvarez, intervención de la salubrista ocupacional, del salubrista ocupacional Nelson Sánchez. Posteriormente serán intervenciones por parte de trabajadores y trabajadoras. Será el bloque de intervención de las autoridades públicas, empresas y por parte del Ministerio Público, y se realizará el cierre de la audiencia pública a cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alexander López Maya. Le doy el orden del día, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar entonces a trámite el orden del día. Infórmeme en este momento qué funcionarios del Gobierno Nacional que han sido citados para esta audiencia se encuentran, si están amables. Con gusto, señor presidente. Se encuentra presente el señor viceministro de Empleo y de Pensiones del Ministerio del Trabajo. Secretaria, por favor, más despacio para poder que escuchemos. ¿Están escuchando bien? Más despacio, ¿cierto? Más despacio, por favor, secretaria, para poder que entendamos bien. Con gusto, señor presidente. Se encuentra en el recinto el señor viceministro de Empleo y de Pensiones encargado del Ministerio del Trabajo, doctor Miguel Cardoso. Se encuentra de la Defensoría del Pueblo, John Alexander Rojas, que es el delegado para la salud de la seguridad social y de la discapacidad. Se invitó a la Escuela Nacional Sindical, a la Central Unitaria de Trabajadores, se encuentran presentes, a la Confederación General del Trabajo, se encuentran presentes, a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no asisten y envían excusas, ya se lo digo, señor presidente. Se encuentra presente la señora Diana Guzmán, que forma parte de la Junta Nacional, la señora Mari Pachón, que forma parte de la Junta Nacional. Por parte de la Junta Regional de Invalidez se encuentran Rubén Darío Mejía, Jorge Humberto Mejía, Víctor Hugo Trujillo, de la Junta Nacional de Invalidez, el señor Rojas, de la Defensoría del Pueblo, Emilce Rocha, de la Defensoría del Pueblo, el doctor Miguel Cardoso, que es el viceministro de Trabajo, y la doctora Diana Guzmán de la Junta. Presidente, de la Defensoría del Pueblo, el señor Defensor del Pueblo manda la siguiente delegación. Agradezco la invitación a la audiencia pública, Comisión de Derechos Humanos, Derecho a la Igualdad, conexo con la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras en Colombia, que se llevará a cabo el día jueves 3 de agosto del presente año, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el recinto de la plenaria del Senado de la República. Extiendo las debidas excusas, pues no podré asistir por compromisos previamente adquiridos de carácter indelegable. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que la temática reviste, me permito designar al doctor John Alexander Rojas, identificado con la cédula tal, delegado para la salud, la seguridad social y la discapacidad, en compañía de la doctora Emilce Rocha, profesional especializada de la delegada, quienes conocen la problemática y han realizado un permanente seguimiento. Ellos están en el recinto, señor presidente.
De igual forma, el secretario privado de la Procuraduría General de la Nación le escribe a usted como presidente, siguiendo instrucciones impartidas por el señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores, me permito informarle que él no podrá asistir el día 3 de agosto de 2017 a la audiencia pública sobre el derecho a la igualdad, conexo con la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras en Colombia, por encontrarse cumpliendo compromisos previamente adquiridos como jefe del Ministerio Público. No obstante, y dada la importancia del tema, asistirá en calidad de observador el doctor Jorge Iván Montalvo Londoño, funcionario adscrito a la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente. De igual forma, señor presidente, por parte de las ARLs ha llegado también algunas notificaciones. Seguros de Vida, La Equidad, nos notifica que la presidenta es para confirmar la asistencia a la audiencia pública de los trabajadores al señor Jesús Valderrama Lozano. Se excusa Suro, por medio de la presidenta me permito solicitar respetuosamente excusa a la compañía que represento a la asistencia a la invitación que usted cordialmente nos envía para participar en la audiencia pública, Comisión de Derechos Humanos, Derecho a la Igualdad, conexo con la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, en razón de la inmediatez con la que recibimos la invitación. Es de notar que esta compañía, como parte del Sistema General de Seguridad Social, garantiza la igualdad de las prestaciones para los trabajadores y trabajadoras afiliadas. Agradecemos de antemano su atención y firma Ana Isabel Mejía Mazo. De igual forma, ARL Liberty escribe: de manera atenta nos permitimos manifestar a usted nuestro agradecimiento por la amable invitación que nos ha extendido para participar de la audiencia pública en mencionado asunto. Siendo conscientes de la importancia de este tema, que este tema reviste para el país, a través de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, el gremio viene siendo partícipe activo en distintas mesas de trabajo a las instancias del Ministerio del Trabajo, en las que se han discutido aspectos relevantes en relación con la atención de las personas en situación de discapacidad como una población especialmente vulnerable. Por tal motivo, en aras de mantener la misma línea de acción frente a este tema, consideramos que la interlocución del gremio en asuntos como los que nos concierne en esta oportunidad debe seguir siendo adelantada a través de nuestro representante, que es FASECOLDA, razón por la cual presentamos nuestras excusas por no asistir a la audiencia por ustedes convocada. Firma Mauricio Colmenares de las Casas. Le doy, señor presidente, todas las excusas y delegaciones. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Siguiente punto del orden del día, si es tan amable, señora secretaria. Con gusto, señor presidente. A continuación, la intervención del honorable senador Alberto Castilla. Bienvenido, senador. Vamos a, antes de la intervención del senador Castilla, a quien saludo de manera muy especial, él como miembro de la Comisión Séptima del Senado, quien tiene la competencia desde el punto de vista constitucional de atender toda la situación de los trabajadores y trabajadoras del país, nos está acompañando el día de hoy y él nos va a presentar, después de un preámbulo que quiero hacer, la postura del senador Castilla, pero también de lo que ha significado la Comisión Séptima del Trabajo que se ha venido adelantando en relación a la defensa de los derechos de los trabajadores. Debo, para iniciar la instalación, señora secretaria, de esta audiencia, informarle al país lo siguiente. Colombia es un país que aproximadamente contiene 48 millones de colombianos y colombianas, y que de ese número de ciudadanos y ciudadanas tenemos una característica especial, y es que 36 millones de colombianos están en condiciones aptas para desarrollar actividades laborales en Colombia. Debo advertir también que en Colombia, actualmente en el mundo del trabajo, de acuerdo a las cifras no solamente registradas por el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, las centrales obreras, actualmente se encuentran en el mundo del trabajo 23 millones de colombianos y colombianas. De esos 23 millones de colombianos y colombianas que están o que estamos en el mundo del trabajo, solo
8 millones de colombianos tiene condiciones, diríamos nosotros, de seguridad social integral. Los demás 15 millones de colombianos y colombianas están por fuera de esas condiciones y de esas realidades. ¿Eso qué quiere decir? Que en un número enorme, casi que inexplicable, de 15 millones de colombianos están por fuera de las garantías que en materia de seguridad social debe establecer y garantizar el Estado colombiano para poder desarrollar una actividad laboral como cualquiera de las que se presenta en Colombia, tanto en el sector público como en el sector privado. De ahí la importancia de que el Congreso, pero especialmente esta Comisión de Derechos Humanos, esta Comisión de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, aborde esta problemática como una de las problemáticas más graves en el país, a partir de unas responsabilidades que tiene el Estado colombiano, en cumplimiento inclusive del artículo 25 de la Constitución Política, donde establece que el trabajo es un derecho y tiene especial protección del Estado colombiano. De ahí que permanentemente patronos, empleadores estén pasándose por la faja este mandato constitucional establecido en el artículo 25 y que obliga de manera especial a los empleadores, pero también al Estado, a garantizar la protección integral de los trabajadores en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que iniciando esta intervención estamos diciendo entonces que el Estado colombiano, pero también un gran sector de empleadores, están violentando el artículo 25 de la Constitución Política al no permitirle a esa masa de 15 millones de colombianos tener garantías en materia laboral. De la misma manera, el artículo 48 de la Constitución Política colombiana establece la obligación del Estado en entregarle el derecho a la seguridad social integral a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y es parte justamente de lo que vamos a introducir aquí hoy y vamos a aprobar justamente cómo estos dos artículos, el artículo 25 y el artículo 48 de la Constitución Política, no están siendo cumplidos ni por una gran masa de empleadores, ni tampoco por el Estado colombiano en relación a la protección de los derechos de los trabajadores. Esto sumado a un grave problema que tenemos en el país de explotación laboral, que se ve representado en el marco de la tercerización laboral, prohibido no solamente por la Constitución Política, sino prohibido ya por distintas sentencias o decisiones en las cuales la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, pero también el Consejo de Estado, y en este caso, leyes de la República expedidas por este Congreso, en Colombia está prohibido la tercerización laboral, y eso es parte de lo que nosotros también quisiéramos como abordar el día de hoy. Voy a presentar unas cifras muy rápidas a efectos de tener en cuenta esta discusión y este análisis para que el pueblo colombiano sepan y se enteren de qué estamos hablando. En Colombia hoy, de cada 100 trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, o sea, 100 trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, no estoy hablando de los 15 millones de trabajadores que están por fuera del sistema de seguridad social integral en protección en riesgos laborales y seguridad industrial. Estoy hablando que de cada 100 de esos trabajadores que están dentro de los 8 millones que tienen seguridad en riesgo, que tienen protección en riesgos laborales y en seguridad industrial y en salud ocupacional, de cada 100 trabajadores se nos están accidentando 10. O sea, el 10% de cada 100 trabajadores en Colombia se están accidentando. A la fecha se ha registrado, según las cifras de FASECOLDA, alrededor de 615.000 accidentes de trabajo en Colombia. O sea, al día de hoy, lo que supera en más de un 24% ya los accidentes de trabajo comparativamente con el año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que ha aumentado de manera significativa, de manera grave, el número de accidentes de trabajo en Colombia, lo cual significa que estamos fallando, o el Estado colombiano está fallando en materia de protección y de garantías para los derechos de los trabajadores en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Eso es supremamente grave y es inaceptable que esté ocurriendo. Se reporta también en estas cifras que diariamente en Colombia, diariamente, o sea, cada 24 horas, estamos presentando 1.842 accidentes
Ojo, mientras nosotros estamos aquí reunidos, en estas 4 horas se van a presentar entre 300 y 400 accidentes de trabajo aquí en el país, aquí en Colombia, pudiéndolos evitar. Eso es una cifra absolutamente elevada, es una cifra pues que contradice el mandato constitucional y hace parte pues de la situación que nosotros queremos evitar y prevenir el día de hoy. Así pues que hoy entonces vamos a describir ese panorama. Este es un trabajo que ya lo hemos venido desarrollando en algunas regiones del país, en algunos sectores, específicamente en el sector minero energético, en el sector de servicios públicos, en el sector de madres comunitarias, en el sector azucarero, en el sector penitenciario, en el sector aeronáutico del país, en el sector industrial. En fin, hemos venido ya trabajando en algunos sectores de manera particular y este tipo de situaciones nos llevaron, senador Castilla y señor viceministro de Trabajo, a quien saludo, nos llevaron a convocar esta audiencia para presentarle al país esta tragedia que están viviendo los trabajadores a partir de sus riesgos laborales, de sus enfermedades profesionales, de sus accidentes de trabajo y de todas sus realidades que hoy se presentan, que definitivamente son absolutamente complejas y difíciles. Por eso entonces esta audiencia es de vital importancia para el país. Muy importante que esté aquí el viceministro del Trabajo. Tuve la posibilidad de hablar el día lunes con la señora ministra del Trabajo, la doctora Griselda Llanes Restrepo. Se excusa de venir el día de hoy, es una excusa absolutamente aceptada de mi parte. Tiene unos exámenes médicos hoy y mañana, son 2 días de exámenes rigurosos que requiere para la atención de su salud. Era algo absolutamente inevitable y por eso pues entiendo su situación de salud y por eso está con nosotros el doctor Miguel Cardoso, en su calidad de viceministro del Trabajo, quien va pues a atender la audiencia el día de hoy, y los demás funcionarios. La idea es que esta audiencia conduzca a unas conclusiones y a unas decisiones que permitan entonces generar no solamente los mecanismos que permitan la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que en este momento están siendo afectados por problemas de salud, por problemas de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, por problemas inclusive de despidos, pasándose por encima normas internacionales, tratados internacionales, sentencias de las Cortes en Colombia, pero también leyes de la República que establecen los derechos y la protección de estabilidad que deben tener estos trabajadores que presentan en esas condiciones de enfermedad o de incapacidad. Bueno, todos estos temas los vamos a abordar el día de hoy. Entonces, de esta manera, señora secretaria, amables televidentes, señor senador, señor viceministro, trabajadores y trabajadoras, queda formalmente instalada esta audiencia y vamos a dar inicio entonces con el orden del día que tenemos para el día de hoy. Con gusto, señor presidente. A continuación, la intervención del senador Alberto Castilla, miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República. Presento un saludo especial a las trabajadoras y los trabajadores, a ustedes, compañeras y compañeros que nos acompañan esta mañana en la audiencia que ha convocado la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el honorable senador Alexander López Maya, para presentar al país un debate necesario, un debate que evidencie la situación que viven los generadores de nación, los generadores de riqueza, que son los trabajadores y las trabajadoras. Saludo la presencia del señor viceministro de Trabajo, el doctor Miguel Cardoso, a las entidades de control, a los miembros de la Junta Nacional que se encuentran presentes. La audiencia tiene como sentido es escuchar a los trabajadores y las trabajadoras y desde el Congreso asumir como tarea la lucha por garantía plena de derechos para ustedes. Por eso yo no me voy a detener mucho en mi intervención,
solamente compartir unos elementos que creo debe conocer el país. Y es que desde que llegamos a esta curul, y lo primero que hicimos fue una audiencia en la ciudad de Neiva con trabajadores del sector minero energético para evidenciar las condiciones que viven los enfermos por accidente de trabajo, por enfermedad laboral. Y encontramos unos testimonios lamentables, trabajadores que le aportaron muchísimo a las empresas, habían sido destituidos en unas condiciones lamentables, algunos casi que pidiendo limosna en las calles y viviendo la solidaridad de los demás trabajadores. Esas condiciones, pues consideramos nosotros que en algunos casos han sido injustas la forma en cómo se ha tratado la enfermedad o digamos el dictamen, cómo se ha realizado el dictamen, en el sentido en que algunas enfermedades laborales o accidentes de trabajo habían sido calificadas como de origen común y en algunos casos como congénitas, inexplicable, y nosotros que estábamos llegando al Parlamento a encontrar esa situación, pues en la Comisión Séptima de la que hacemos parte, convocamos un debate también para evidenciar el tema de la salud de los trabajadores y las trabajadoras del sector minero energético. Y vimos que efectivamente hay subregistro, que los indicadores para medir están muy por debajo de estándares internacionales, sobre todo trabajadores de la industria del carbón, las enfermedades recurrentes, pero el hecho de tener un procedimiento desacertado en la calificación de pérdida de capacidad laboral, pues está llevando a vivir en condiciones paupérrimas y una precarización permanente a los trabajadores en Colombia, y es lo que desde esta audiencia pues hay que evidenciar y hay que mostrarle al país. El senador Alexander López ya ha citado la cifra, no solamente de quienes hacen parte en el sistema, sino de quienes no hacen parte, los 13 millones que viven en unas condiciones muy difíciles. Compañeras y compañeros, los trabajadores enfermos, y ustedes lo saben, que hacen parte de las asociaciones y que están en la cotidianidad en contacto con esa realidad, enfrentan un procedimiento bastante dispendioso. Yo no me voy a detener, pero deben someterse a pasar por tribunales en los que uno no puede predicar la imparcialidad, tribunales en los que se hace difícil acceder a la garantía del derecho. Deben ustedes sufragar los gastos que no pocas oportunidades les impide cubrirlos. Adicional a ello, debe cancelar los honorarios. El procedimiento ante las juntas de calificación es lento, toma alrededor de 360 días, con lo cual pues se afecta que haya una garantía oportuna en materia de lo que es la seguridad social. Cuando alguien se enferma, pues debe que se le resuelva pronto y se hace muy lento el procedimiento. Pero hemos encontrado también, y lo han evidenciado los trabajadores y las trabajadoras en la audiencia en la que hemos estado, una especie de puerta giratoria. Una especie de puerta giratoria donde quienes en primera instancia deben calificar, donde las entidades administradoras del sistema de seguridad social tienen vínculos contractuales con los integrantes de las juntas. Queda en riesgo entonces la objetividad, la imparcialidad. No existen criterios claros para conformar las juntas, criterios de selección, no se establece un régimen de inhabilidades y de incompatibilidades para quienes conforman la junta. En ese sentido, y teniendo como ruta lo que nos han mostrado los trabajadores y las trabajadoras, desde
nuestro equipo y trabajando con muchos sectores y con muchas asociaciones, consideramos necesario radicar un proyecto de ley que reglamente, un proyecto de ley que organice el funcionamiento de las juntas médico-laborales. Este mes de agosto vamos a radicar ese proyecto. Yo quiero invitarlas e invitarlos con muchos de ustedes, hemos estado trabajando, pero que contribuyamos a la construcción de esa iniciativa que regula entonces las juntas de calificación de invalidez, y lo justificamos en el sentido de que la Corte Constitucional emitió una sentencia por demanda que hiciera un ciudadano, a lo que él consideraba una competencia inadecuada del Ministerio para establecer la conformación de las juntas. Y la Corte, en esa sentencia C-914 de 2013, estableció que es función del Congreso reglamentar el funcionamiento y la conformación de las juntas de calificación de invalidez. La sentencia dejó inexequible un artículo que planteaba esa conformación. Nosotros creemos que el Congreso debe volver y retomar esa función y regular y reglamentar y dejar claramente establecido cuál es la función de las juntas. Hemos encontrado un tema muy delicado, y es que quienes deben calificar son una especie de juez y parte, Nosotros también creemos que esa norma que estamos trabajando y que vamos a presentar al país y a discutir con todas y todos, tiene un elemento, y es que las prestaciones económicas a las que tiene derecho el trabajador, que se reconocen en la actual normatividad, no garantizan el mínimo vital. Lo mínimo que debería existir es un piso en que se establezca el salario mínimo, pero en algunos casos está muy por debajo, y eso no garantiza a los trabajadores y las trabajadoras una vida digna. Yo les comparto la iniciativa para que el país debata y para que los trabajadores y las trabajadoras discutamos sobre la necesidad de corregir esas desviaciones que se han venido presentando en el funcionamiento y en el reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores, que se ven afectados por las consecuencias de haber padecido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que es necesario armonizar las normas y los procedimientos estableciendo un reglamento único que facilite el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, del origen, de la fecha de estructuración, que brinde garantías a los trabajadores para el reconocimiento oportuno de sus derechos, y establecer medidas tendientes a poner fin a esas prácticas que hoy afectan la transparencia, la efectividad, la imparcialidad de las entidades administradoras del Sistema Integral de Seguridad Social, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de quienes acuden a las instancias para que se le califique la pérdida de capacidad laboral. Hay muchas experiencias, muchos ejemplos de cómo las empresas maltratan a los trabajadores, vulneran sus derechos, no solamente con la calificación de la pérdida, sino con el tratamiento y el aislamiento que en algunos casos también se les da. Yo termino, señor presidente, honorable senador Alexander López, invitándoles también a participar en un debate que próximamente haremos en la Comisión Séptima para ventilar la situación de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, para que acompañemos esta discusión. A propósito, porque es que construir paz en Colombia no se puede limitar
a algo que nosotros apoyamos, y es terminar el conflicto armado por la vía de la negociación y hacer una adecuada implementación de lo acordado entre la insurgencia y el gobierno, y no que también construir paz significa garantizarle derechos a la nación colombiana, pero sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras que construyen día a día esta nación, que le generan riqueza a los empresarios que están siendo hoy víctimas de un trato inadecuado, por llamarlo de esta manera, después de haber aportado su fuerza laboral a la construcción de país. No tienen garantías de derechos para una vida digna. No voy a entrar a plantear una discusión sobre las enfermedades de alto riesgo, pero también es necesario que se ventile una situación contemplada en la normatividad, donde las empresas deben hacer un aporte adicional para que el trabajador pueda tener una pensión en un tiempo adecuado y pueda dedicarse a atender también condiciones vitales. Sobre esos temas queremos discutir en el debate que haremos en el mes de septiembre en la Comisión Séptima. Termino invitándolas e invitándoles a que nos acompañen en esta lucha por modificar este estado de cosas que maltrata a los trabajadores y a las trabajadoras, porque pueda el Congreso asumir esa tarea y ojalá contemos con la adopción de una norma que permita enderezar tantas y tantas trabas, tantas y tantas dificultades planteadas en el acceso a derechos que plantean los trabajadores y las trabajadoras. Saludo esta audiencia como iniciativa del senador Alexander López Maya, de la Comisión de Derechos Humanos. Invito al país a acompañar este debate, un debate necesario para construir paz en Colombia, un debate necesario para construir vida digna, y estaremos aquí muy pendientes para escucharlas y escucharlos a ustedes, porque son las situaciones que ustedes viven las que se convierten en la tarea que debemos asumir desde el Congreso de la República. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, senador Castilla. Quiero en este momento de la audiencia celebrar también la presencia del doctor Roberto Ortiz, senador de la República, vallecaucano. Bienvenido, doctor Roberto Ortiz. En el momento que usted considere, vamos a darle también el saludo de su intermedio, si lo hace ya o más adelante. Entonces, senador Roberto Ortiz, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, ya listo. Buenos días para todos y para todas. Soy el senador que estoy reemplazando a la senadora Sofía Gaviria mientras dura su maternidad. Soy un hombre del Valle del Cauca, muy amigo de Alex. Él sabe de mis luchas. Como empresario siempre he tenido esa condición humana de que si el empresario progresa, los trabajadores deben progresar también. En la ciudad de Cali hice un barrio para las mujeres que trabajaban conmigo, más de 2.000 mujeres que venden las apuestas permanentes en la ciudad de Cali, tuvieron forma de tener sus cartones de bachilleres, porque la empresa donde funcionábamos los fines de semana se transformaba en un colegio para formar a las mujeres, que en su mayoría eran mujeres que escasamente tenían la primaria, y logramos que muchas de ellas tuvieran sus cartones de bachilleres y muchas de ellas hicieran técnicas. Por eso la gente en el Valle del Cauca me conoce como un hombre social. Alex lo sabe, soy un abanderado por la lucha de los trabajadores. La riqueza que existe hoy, si los empresarios se atrevieran a dar un paso de compartirla con la gente, no existiría un país tan desigual. Me comparto también, comparto la invitación que hizo el senador Castilla. ¿Usted la hizo, senador, para el martes? Que hay un debate sobre el Café Salud. Y yo me decía, antes se llamaba Salucó, luego Café Salud, hoy se va a llamar ¿cómo? Medimás, y después ¿cómo se va a llamar? Y sigue siendo un negocio esto de la salud. Por eso es tan importante que la gente nos acompañe el día martes. Va a ir por televisión
la transmisión. Bueno, Alex, muchas gracias porque estoy aquí pues y quise participar de esta invitación y créanme de que siempre me van a encontrar del lado de la gente, del lado de las personas que tanto necesitan acompañamiento. No llego a un congreso a apropiarme de nada porque no es mi estilo. Por lo regular siempre es compartir y ayudar al ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador Roberto Ortiz. Le damos nuevamente la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Además, usted es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y muy bien por ese debate que se va a realizar el próximo martes, 10 de la mañana, Comisión Séptima, a Café Salud y su mala atención. Yo ahí a las 9 de la mañana, yo me excuso de una vez porque tengo otro debate a esa misma hora en la Comisión Primera al Ministro de Defensa sobre cultivos ilícitos, pero si termino temprano, con mucho gusto lo estaremos acompañando. Señora Secretaria, siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Habrán dos intervenciones sobre el tema del contexto general de esta audiencia, evaluación del estado actual de las garantías legales de la seguridad social integral y el fuero laboral constitucional por discapacidad como ejercicio del derecho fundamental a la igualdad, contexto con la vida y la integridad de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Les pido el favor a los intervinientes, respetemos el tiempo porque existen muchas otras intervenciones. Vamos a dar 4 minutos a cada uno de los intervinientes. Por favor, se acerca Sandra Milena Muñoz Cañas, quien es la directora del área de defensa de los derechos en la Escuela Nacional Sindical. Y se alista Nelson Sánchez Garzón. Avanza por 8 minutos, como es contexto, entonces vamos a dar 8 minutos para tu intervención, Sandra, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Reciban desde la Escuela Nacional Sindical un fraternal saludo. Gracias al doctor Alexander López por invitarnos como siempre a estos espacios en donde tratamos de transmitirles desde lo que el quehacer de la Escuela Nacional Sindical nuestro análisis de contexto. Bueno, lo primero, dividí esta intervención como en cinco partes. El primero de ellos tiene que ver con un análisis de cómo está el tema de derechos laborales en Colombia. El segundo tiene que ver efectivamente con el tema de los trabajadores en el sector rural, que es un tema que yo creo que es de importancia, pero adicional a eso que tiene mucho que ver con el tema de seguridad social integral. En tercer lugar, el tema de acceso a la justicia y garantías de derechos laborales. Cuarto lugar, realmente cómo es todo lo que tiene que ver con la respuesta institucional a todo lo que tiene que ver en materia de derechos laboral, individual, colectivo y seguridad social. Y por último, unas conclusiones. Voy a ser muy breve realmente. Bueno, lo primero es que en Colombia los lineamientos metodológicos del DANE para decirnos la tasa de ocupación en Colombia es algo complejo, ¿cierto? Haciendo el rastreo en la escuela desde el 2011 a la fecha, nos dicen que en el 2011 la tasa de ocupación era del 56.8% y que en la actualidad es del 58%. Esto para decirnos, palabras más, palabras menos, que hay más trabajadores ocupados. Somos alrededor de unos 22 millones de trabajadores, un poco más de 22 millones de trabajadores, y de estos trabajadores, realmente, como lo decía el doctor López, cerca de los 14 millones no tienen seguridad social integral. Pero lo más grave quizás no es eso, lo más grave es que solo 8 millones tienen realmente contrato laboral directo, o sea, con una empresa con contrato laboral directo y seguridad social integral. Los 14 que no tienen seguridad social integral o son trabajadores informales o hacen parte de los 3.800.000 trabajadores que están en lo que denominamos los trabajadores relaciones laborales ilegales, o sea que están con figuras distintas al contrato laboral, dígase cooperativas de trabajo asociado, dígase contrato sindical, dígase empresas de servicios temporales, dígase SAS o cualquier otra figura como fundaciones o corporaciones. Hecho ese panorama, si uno mira las cifras generales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cifra para Colombia realmente es alarmante. Si uno lo mira diariamente, en el sector rural se mueren 3 personas y diariamente
170 personas sufren algún accidente de trabajo en el sector rural. En lo urbano, nosotros estamos cerca de tener entre 1 y 2 muertes cada hora. Eso ya es una cifra demasiado alta para un país en donde el Ministerio de Trabajo, que por fortuna está un representante aquí del Ministerio de Trabajo, tiene toda una dependencia en seguridad social integral para estos temas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sin embargo, muchos de nosotros y nosotras no sabemos en qué consiste. Es triste saber que para el caso colombiano solamente tengamos 904 inspectores para todo el territorio nacional, pero que estos inspectores, la mayoría estén dedicados a conciliaciones o a realizar conciliaciones, pero que realmente los inspectores que hacen inspecciones no son ni la mitad de estos 904 inspectores que tenemos en el país. Y si miramos las dependencias de seguridad social, que son los inspectores del trabajo, que se dedican a investigar administrativamente accidentes y enfermedades profesionales, vemos que estas investigaciones las hacen desde sus oficinas o puestos de trabajo. Lo que para nosotros eso significa que no hay investigaciones in situ, o sea, no hay investigaciones en el lugar de trabajo. Se mueren los trabajadores, se accidentan los trabajadores, el Ministerio de Trabajo simplemente abre una investigación administrativa en donde nunca se desplaza al lugar de trabajo a no ser que haya muerte. Pero adicional a esto solamente es para los trabajadores que están afiliados a ARL, porque los trabajadores que están por fuera del sistema de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo no inspecciona esta situación. Si miramos esto con la presencia institucional que tiene el Ministerio de Trabajo, en las zonas rurales encontramos que hay un inspector del trabajo por cada 12 municipios, municipios de difícil acceso generalmente. Esto quiere decir inspectores que nunca van a llegar a inspeccionar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. De los 14 millones de trabajadores que decimos que no tienen seguridad social integral, esa es la mayoría de nuestros trabajadores. Realmente el tema de seguridad social integral es un tema grave en el país. Ahora, la Escuela Nacional Sindical tiene algo que llaman los centros de atención laboral, que quizás muchos de ustedes conocen. Son unos centros en 5 ciudades donde atendemos de manera gratuita a los trabajadores y trabajadoras. No le estoy haciendo publicidad al CAL, simplemente traigo las cifras. Nosotros atendemos, en el último año atendimos 2.500 casos de trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos por tener una enfermedad o por haber sufrido un accidente del trabajo. Efectivamente los trabajadores son despedidos y efectivamente no hay una respuesta institucional por parte del Ministerio de Trabajo ni por parte de las defensorías o de las personerías que haga estas acciones de tutela de reintegro. De estas acciones de tutela, el 50% era por trabajadores que se habían accidentado, el otro 50% era por mujeres en embarazo, por no reconocer medicamentos, por no pagar incapacidades, ¿cierto? Eso quiere decir que hay una cultura de no respeto a los derechos laborales y de la seguridad social por parte de los empleadores. En la mitad de estos casos o estas tutelas, los jueces conceden los reintegros. Queriendo decir esto, que entonces son trabajadores que son despedidos a sabiendas de que hay un derecho que es tutelable de por medio. Cuando el trabajador quiere presentar una acción de tutela por reintegro además, pues encuentra abogados que en el medio le pueden cobrar entre 300, 400, un salario mínimo por una tutela. Cuando no hay una respuesta institucional, ni por el otro lado una cultura por parte de los empleadores del respeto a los derechos laborales. Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos un índice de Gini del 0,522. Recuerden que entre más cerca al 1 estamos, más desigual somos, ¿cierto? Una de las formas de superar la desigualdad, definitivamente, creemos nosotros los trabajadores, es con trabajadores organizados. La tasa de sindicalización en Colombia es una de las tasas más bajas del mundo, es del 4,6%. Y en el año 2011 era el 4,2%, realmente no ha aumentado mucho. Y si ha aumentado no ha sido necesariamente porque sindicalizarse en Colombia sea algo legítimo o algo que se pueda hacer fácilmente, sino porque hay figuras con las cuales se están tercerizando, como por ejemplo los contratos sindicales, que han aumentado la tasa de sindicalización indiscriminadamente y que no necesariamente es porque Colombia sea un país en progreso, como lo dice la OIT, en donde ya se respetan un poco más los derechos laborales. En términos generales, si miramos todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia,
La Escuela Nacional Sindical viene haciendo un estudio en el cual ha identificado que el 80% de los casos que llegan a los juzgados laborales colombianos son casos de seguridad social integral. Eso tiene dos lecturas. Uno, que hay una alta vulneración a derechos laborales de la seguridad social. Pero también hay que mirarlo desde otro punto de vista. Quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras, por los derechos individuales y colectivos, no acudimos a la justicia laboral. Me explico. Mientras el Ministerio de Trabajo dijo en el año pasado que había realizado alrededor de unas 15.000 o un poco más conciliaciones, estas conciliaciones no se corresponden, por derechos laborales individuales, no se corresponden con las acciones que se presentan ante los juzgados. O sea, no se llega a una conciliación en el ministerio y el trabajador no acude a la justicia laboral, prefiere acudir a la impunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos defensorías laborales públicas que garanticen una defensa de sus trabajadores, y el trabajador, en vez de pagar un abogado, pues prefiere conseguir otro trabajo y seguir adelante, ¿cierto? Pero la otra lectura es que si nuestros juzgados laborales realmente no son laborales, sino de seguridad social, es porque hay una alta vulneración a los derechos de la seguridad social integral. En términos generales, desde la Escuela Nacional Sindical, identificamos, por ejemplo, para hacer un poco más amplia la lectura, que en el sector rural tenemos 5 millones de trabajadores. De esos 5 millones de trabajadores, solamente 11% tiene algún tipo de contrato laboral. El resto están en condiciones de informalidad. El tema de seguridad social integral es un problema nuestro, urbano, pero también es un problema que se profundiza 3 y 4 veces mucho más en el sector rural. En clave de construcción de paz, tenemos que dar una mirada también a ese sistema de seguridad social integral de una forma mucho más amplia. Son muchos los trabajadores que están en el campo, que están en peores condiciones, que eso no nos hace sentir mejor, pero el llamado en esta audiencia es para que también tengamos el lente puesto en los trabajadores del sector rural, trabajadores que son ampliamente precarizados. Y termino con una conclusión. El sindicalismo en Colombia ha sido un sindicalismo históricamente golpeado. No en vano tenemos 14.000 violaciones a la vida, libertad e integridad y 3.000 homicidios de compañeros y compañeras que lideraron estas causas. Creo que la estrategia de la tercerización laboral que ha venido adelantando el gobierno, al igual que la violación a la libertad sindical, son las dos estrategias para generar todo esto, para generar menos derechos laborales y violaciones a la seguridad social integral. Recientemente, y creo que con eso cerraría, recuerden ustedes que salió la sentencia del Consejo de Estado que logró la nulidad de 2 numerales del decreto 583, que era la que habilitaba la tercerización en todos los niveles. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene un compromiso fehaciente con todo el tema que tiene que ver de tercerización laboral. La Central Unitaria de Trabajadores, junto con la escuela y otras organizaciones, han presentado alrededor de 163 acciones por tercerización laboral. A la fecha solamente hay 12 resoluciones desde el año 2014. Pareciera que fuera un tema de voluntad política por parte del Ministerio de Trabajo, pareciera que fuera muy difícil realmente acabar con la tercerización laboral, que es uno de los principales problemas del por qué no tenemos derechos laborales individuales, colectivos y a la seguridad social integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. A continuación, señor presidente, se van a hacer las intervenciones, que es un bloque de inscritos previamente para intervenir en la audiencia pública, asociaciones de trabajadores, organizaciones sindicales y redes de apoyo que van a permitir mostrar los casos puntuales. Entonces, iniciamos. Estas intervenciones sí van a ser de 4 minutos. Nuevamente solicitamos que se respeten los tiempos. Iniciamos con John Carlos Lincoln, quien es el presidente de Asotradeime. Y se lista, por favor, John Robinson Ríos, que es el representante de la Federación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de Colombia. John Carlos, bienvenido. ¿Ahí quedas bien o te quieres sentar? No, aquí todo bien. ¿Ya? Sí. Muy buenos días para todos. Cordial saludo aquí a los compañeros senadores, compañeros de lucha sindical.
trabajadores defensores de derechos humanos. Pues nuestra preocupación es general, es el tema de la violación de los derechos laborales y la salud de los trabajadores en Colombia. Hoy podemos decir que en Colombia existe una masacre contra los trabajadores, una masacre donde los trabajadores están llevando la peor parte, porque en Colombia no existe una institución que garantice y defienda los derechos laborales y la salud de los trabajadores. Porque hoy tenemos que decirlo con tristeza, a los sindicatos se les ha olvidado que esos trabajadores están muriendo en las plantas. Desafortunadamente en Colombia tenemos que acudir a las vías de hecho, encadenamientos, manifestaciones, pero nosotros decimos, ¿para qué sirve el Ministerio de Trabajo en Colombia? Un Ministerio de Trabajo incapaz de proteger la población trabajadora. Un Ministerio de Trabajo que no interviene, no investiga y no sanciona. Amén de los organismos de control que por acción o por omisión están causando una grave crisis en Colombia con el tema laboral. Difícil la situación del departamento del Huila, donde las empresas petroleras tienen un Ministerio de Trabajo donde hay una corrupción que es notable. Funcionarios del Ministerio de Trabajo con bolsas de empleo que les violan los derechos laborales a sus mismos empleados. Funcionarios del Ministerio de Trabajo donde los abogados de las empresas son los mismos hijos. Y la esposa es la misma que lleva el caso de la empresa. Y uno dice, oiga, ¿qué está pasando acá? Y tenemos pruebas. Aquí no estamos mintiendo. Y ahí están los procedimientos. Desafortunadamente encontramos que las empresas en petroleras en el Huila tienen aportes a funcionarios del Ministerio de Trabajo, quiero decir, nóminas paralelas a las que ganan el Ministerio de Trabajo. Y no es mentira, yo quisiera que investigaran sus cuentas. Porque un funcionario con 2.800.000 termínese con 3 viajes a Cancún en un año. Funcionarios del Ministerio de Trabajo que terminan siendo los abogados de las empresas a las que tienen que investigar. Claudia Pastora, Correal Restrepo, hay que decirlo con propiedad. Funcionarios del Ministerio de Trabajo que terminaron finalmente trabajando para Ecopetrol hoy en día. Son funcionarios y son los jurídicos del sur de Colombia. Y es aterrador lo que está pasando. Y hoy tenemos que recibir amenazas. Y encontramos, y nos vamos para Barranca Bermeja, para Arauca, donde encontramos trabajadores que han sido despedidos sin procedimientos ni pruebas. Y uno dice, oiga, ¿y aquí qué pasó? Y nos vamos para Barranca Bermeja, donde hoy llevan 81 días, 16 trabajadores encadenados, exigiendo que Ecopetrol le garantice sus derechos laborales y sus procesos de rehabilitación. Trabajadores con 14 y 16 patologías, por Dios. Y terminan despedidos con unos acuerdos entre Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera USO y el Ministerio de Trabajo. Esos acuerdos que no están legalizados, compañeros, ni siquiera en el Ministerio de Trabajo, se están haciendo de una forma miserable, hay que decirlo así. Porque los trabajadores acuden al Ministerio de Trabajo y ¿sabe para qué sirve el Ministerio de Trabajo? Para hacer actas de conciliación donde él está violando la estabilidad laboral reforzada. Y uno dice, ¿para qué sirve el Ministerio de Trabajo en Colombia? Y si encontramos, deja mucho que preocupar del tema laboral en Colombia. Un desamparo total por cuenta de un Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, John Robinson Ríos, representante de la Federación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de Colombia. A continuación, por favor, se prepara para que no haya como mucho tiempo entre uno y otro. Francisco Corredor. Bienvenido. ¿Y ese? No. Ok, vale. Aquí le pones. Vale, te agradezco. Muchas gracias. Buenos días. Un cordial saludo a todos los compañeros de trabajo de lucha, compañero Nico, compañero Aníbal, todas las asociaciones y agremiaciones sindicales que están presentes, en especial al senador Alexander López y el senador Alberto Castilla, quien nos da una esperanza de luz con este nuevo proyecto que se pretende entregar y que entrará en debate. Bien, soy presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de Colombia. Ustedes se preguntarán, pero ¿más agremiaciones, más asociaciones? Sí. El
sistema general de riesgos laborales en Colombia ha sido nefasto, a pesar de las cifras contundentes que se dicen acá. Creo que la normatividad pasa el centenar de leyes, normas y decretos, pero que a pesar de ello, los trabajadores siguen muriendo en Colombia. Hoy tenemos en Cúcuta, aprovecho este espacio, senadores, tenemos en Cúcuta unos trabajadores en la ARL positiva encadenados, porque no les pagan sus incapacidades y no les dejan entrar comida. Eso es crítico. Desde el día de ayer están encadenados allá, la policía se para en la puerta y no les deja entrar alimentos. Entrando en contexto, viendo el sistema general de riesgos laborales, nos hacemos unas preguntas. ¿Qué hace un trabajador que se ha accidentado o enfermado producto de su trabajo, que ha perdido su capacidad laboral y a quien no se le reconoce esta patología, ni se le protege en sus aspectos económicos, laborales y derechos de salud y seguridad? ¿Qué hace un trabajador que ha quedado con discapacidad permanente e importantes y pierde su trabajo? ¿Quién va a contratarlo de nuevo? ¿En qué condiciones de vulnerabilidad quedan las familias de esos trabajadores con discapacidad y que mueren? Como es el caso de los 13 mineros en la explosión del municipio de Cucunubá. Hay que recordar ello, y lo ocurrido en Cartagena el 27 de abril con los 21 obreros. Lo que decía el compañero Ninco es muy cierto, tienen que mendigar por su comida. Las cifras en los eventos de salud de origen laboral son la punta del iceberg. Lo que hoy estamos aquí representando a muchos trabajadores es la punta del iceberg. No es posible que un trabajador tenga que someterse a las humillaciones de las ARLs, que van muy amañadas con las juntas de calificación, donde evidenciamos salas tan importantes como la 1 y la 2, donde dan sus calificaciones de origen común o las transfieren a número 0.0, y es así, evidenciado. Tenemos los datos, hemos sido juiciosos estudiando estos datos. Por eso se conformó la Federación Nacional, y es nuestra federación, es de todos, no son de unos pocos. Aquí hay dos lógicas. Está la lógica fundamental, que es la protección, y está la lógica de la productividad empresarial. Al empresario solo le importa producir. Cuando el trabajador se enferma lo bota, el trabajador se somete a unas demandas, no tiene dinero, le toca amarrarse, coserse la boca. Pero cuando se requiere que haya intervención, no la tenemos. Para que el ministerio asista a una empresa toca ir a presionarlo, toca estar todos los días, y allá ya lo empiezan a conocer a usted. El ministerio omite. Para que el ministerio sancione, tenemos que ir a presentarnos, no ir un solo trabajador, ir 15, ir 20, entrar al ministerio, amarrarse. Las mesas de trabajo no funcionaron, cerca de 12 mesas, no han funcionado, no hacen nada, pero sí alardeamos de que Fasecolda, el representante de las ARLs, asiste. No necesitamos representantes intermediarios, como lo hacen las ARLs, que se llevan el 10% cuando hay intermediación, porque así es. Entonces, lo que nosotros queremos venir a proponer hoy, compañeros, y espero, senador, se lleven esta propuesta, es una mesa nacional, no una mesa local ni departamental, una mesa nacional con todas las asociaciones, agremiaciones, sindicatos, trabajadores enfermos, pero que no haya ningún representante acá de Fasecolda. No, necesitamos los directos presidentes de las ARLs, EPS, juntas de calificación, y que tengamos un veedor, que puede ser del gobierno, un ente del gobierno. Esa es la propuesta que traemos hoy, adicional a invitarlos a ustedes a que hagan parte de la federación y que continuemos con esta guerra. Gracias. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación a Francisco Corredor.
quien es el presidente de Azotrasdismeta, y se alista, por favor, Jorge Noriega Soto. Bienvenido, te pido. Bueno, buenos días. Es que como eres tan grandote, sé que te va a quedar un poquito difícil. Buenos días, agradecemos a los senadores del Partido Polo Democrático por la invitación y la autorización para poder estar en esta plenaria, porque han sido los dos senadores Alberto Castilla y Alexander López los que nos han acompañado durante estos años de lucha. Nos ayudaron con el debate en la Comisión Séptima del Senado con el hundimiento del proyecto de ley 018 que pretendía acabar con la estabilidad laboral reforzada el año pasado inmediatamente anterior. Entonces le damos agradecimiento porque son pocos los senadores que se preocupan por los trabajadores con problemas de salud en Colombia. Soy actualmente el vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Enfermos y presidente fundador de Azotrasdismeta, Asociación de Trabajadores Discapacitados del Meta. Como todas las agremiaciones y organizaciones, somos trabajadores que nos hemos visto en la obligación de agruparnos para poder defender nuestros derechos laborales en cuanto a los temas de salud, porque hoy en día en Colombia el trabajador que sufre un accidente laboral o adquiere una enfermedad profesional es un problema para cualquier empresa o compañía. Desde el inicio del problema empieza a ser un estorbo y una carga más para la empresa, porque para ellos el decir es que el trabajador no es productivo. Pero si las entidades competentes y las que están encargadas del proceso de rehabilitación y reincorporación de los trabajadores a la vida productiva no hacen lo que deben hacer y lo que norma la legislación, pues el trabajador pasa a ser un estorbo para la empresa, que no debe ser así. Hay trabajadores que tienen una pérdida de capacidad laboral de 10%, 15%, 17%, que pueden ser productivos para las empresas, pero las empresas llevan al trabajador al punto de llegar a la renuncia, con acoso laboral, intimidaciones, etcétera, de cuestiones. Los entes que hay hoy en Colombia, que es el Ministerio de Trabajo, en pocas palabras no sirve para nada. Los mecanismos que hay para quejarse uno, que son las querellas administrativas, es un trámite perverso, lento. Hay querellas de 3, 4 años para que llegue a una investigación. Y como hablaba la compañera de la escuela sindical, son investigaciones de oficina. Son inspectores que no conocen del trabajo diario dentro de las empresas, no conocen cuáles son las labores que desempeñan dentro de las empresas, hacen la investigación con aporte de documentación dentro de las oficinas, pero nunca van a las partes operativas a ver si se están cumpliendo las normativas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué se accidentó el trabajador? ¿Por qué adquirió la enfermedad profesional? El decir de las empresas es porque el trabajador no se cuidaba o no llevaba a cabo las normas de seguridad. Como lo habla, el trabajador que quiere una enfermedad profesional es porque es el cual está expuesto a un riesgo y es el medio en el cual está obligado a desempeñarse. Si usted tiene un cargo de alto riesgo, a un riesgo 5, en el ejemplo de otros trabajos del Meta que somos hidrocarburos, que todos los trabajos de alto riesgo, si usted está puesto a diario en turno de 8 o 12 horas diarias, pues claro que va a adquirir una enfermedad profesional. Tenemos trabajadores de 1 año desempeñando una labor, con 24 años de edad, caminando con bastón, con compromiso en su columna vertebral de sus nervios y con 1 año de trabajo, con enfermedades laborales demostradas, como hay otros que el sistema que hay actualmente de calificación no califica como de origen laboral, sino de origen común. Es increíble lo que está pasando en la Junta Nacional. ¿Por qué en unas salas, en otras no? Es de revisar, es de investigar. Trabajadores que llegan con una pérdida de capacidad laboral de las juntas regionales, demostrar que se la bajen a 0.
trabajadores que lleguen con 2 calificaciones en instancias de enfermedad laboral por las EPS y las juntas regionales y la Junta Nacional, descaradamente en 3 días revisa el expediente y dice enfermedad común, sin tener en cuenta el análisis de puesto de trabajo, la exposición, el tiempo que tiene el trabajador en la empresa realizando el mismo cargo. No lo tienen en cuenta las juntas, sino el decir de ellos es común y hasta ahí llega el trabajador. Un trabajador que tiene una enfermedad común, que no es incapacitable, la empresa inicia el proceso de despido. Atrás de cada trabajador hay una familia. Entonces, por eso estamos hoy aquí, transmitiendo las inconformidades y las violaciones que han ocurrido en este país. Esto no es un problema de un día, de 2 días, es un problema de hace 20 años viene este problema. Actualmente, como nos hemos puesto en la tarea de pelear por nuestros derechos, se está viendo más visible. Transmito el mensaje del departamento del Meta. Alrededor en la estadística hay, de todas las industrias, hay 5.000 enfermos. Que ese dato, yo sé que el Ministerio de Trabajo seccional Meta no tiene ese dato. 5.000 enfermos hay en todas las industrias. Desde hace 4 años para acá, debido al boom del petróleo que hubo, hay alrededor de 500 enfermos en el sector de hidrocarburos. Y tristemente, las ARL, los accidentes reportados al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, dicen que no responden más por las prestaciones asistenciales y que todas las afectaciones que tienen los trabajadores a causa del accidente laboral provienen de origen común. Entonces, los trabajadores que no tienen el medio, el mecanismo para reclamar sus derechos, no están asesorados, siempre van a quedar, como dicen los compañeros Nico y John, mendigando para un plato de comida y un mínimo vital y una vivienda digna para sus familias. ¿Listo? Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos a Jorge Noriega Soto, presidente de Asotrandis Cundinamarca. Bienvenido. Y se alista, por favor, Marcelino Martínez González. Me informan de grabación que en este momento hay transmisión en directo por la página web del Senado de la República. Entonces ustedes pueden informar a los trabajadores que estaban esperando por la transmisión en directo que pueden ver las intervenciones de ustedes y el seguimiento de esta audiencia a través de la página web del Senado que está transmitiendo en directo. Continúe, por favor. Muy buenos días para todos, para todas. Agradezco la invitación del compañero Alexander. Yo soy el presidente de la Asociación de Trabajadores Discapacitados del Departamento de Cundinamarca, especialmente de la zona minera de Guaté, Guachetá, Cucunubal, Enguasaque, Tausa, Sutatausa, donde ocurren muchos accidentes laborales por falta de las vigilancias de las ARLs. La problemática de nosotros es todo lo más con las ARLs, que no cumplen con sus funciones, y con las juntas de calificación, que no tienen en cuenta la normatividad para calificar los orígenes de las patologías. En Ubaté tenemos un grave problema con los trabajadores que están sufriendo neumoconiosis de los mineros del carbón. O sea, neumoconiosis es como maquillar, ¿sí? Porque la enfermedad es cáncer de pulmón. Tengo un caso insólito que no entiendo cómo fue calificado el compañero Martín Pachón, donde positiva le da 0 puntos de discapacidad, donde la Junta Regional ratifica 0 puntos de discapacidad y la Junta Nacional ratifica 0 puntos de discapacidad, trae
traje una prueba, un video que quisiera que lo mostrara como evidencia de lo que está ocurriendo con las juntas de calificación. Es del compañero Martín Pachón. A ver si por favor lo colocan para ver si los de las juntas de calificación tienen un poquito de consideración y ya no más violaciones a los derechos de los trabajadores enfermos. Tenemos también casos de mineros de 20, 25 años de trabajo donde una discopatía lumbar, hernias discales de origen común. Es crítico, pero esa es la realidad. Jorge, ¿vas a pasar el video? ¿Ya nos diste el video para pasar? Yo ya lo dije. Nos avisas con el tiempo para poderlo colocar, ¿sí? Mil gracias. Tenemos casos de las ARLs, casos que están evidenciados en el Ministerio de Trabajo, en las diferentes mesas de trabajo que veníamos realizando con ellos, pero el Ministerio desafortunadamente no ha hecho nada. O sea, se evidencia la problemática, pero el Ministerio no ha hecho nada. Con una empresa carbonera de aquí en la región. Espérale un momentico, ya presentamos el video porque tapó la voz del interviniente, porfa. Gracias, qué vergüenza. Continúa y nos avisas cuando pongamos el video. Venimos realizando mesas de trabajo. Ahorita con la nueva ministra canceló todas las mesas de trabajo. Tengo el oficio. Entonces, nosotros como la asociación, el ministerio, como quien dice, nos cerró las puertas. Esperar a ver qué pasa. A continuación, les voy el video para que los señores de las juntas nacionales, por favor, tengan un poquito más de conciencia de lo que están haciendo. Por favor, rueden el video. Mi nombre es Martín Pachón. Tengo un vínculo con una empresa carbonera de aquí en la región. Nombre Inversiones Pinzón Martínez. Desde el 2008 adquirí una enfermedad llamada neumoconiosis de los mineros del carbón. Desde ahí he estado peleando prácticamente con las ARL, Junta Regional, Junta Nacional, para que me den una calificación, el cual hasta la fecha, como se puede evidenciar, las tres entidades me han dado 0% en calificación. Del mismo modo adquirí un accidente en el 2013, del mismo modo estoy esperando una calificación que posiblemente a la fecha también va a ser 0 puntos. Fuera de eso, ya después de que uno se ve o entrega la salud a una empresa, la empresa empieza a gestionar ante el Ministerio de Trabajo las cartas o autorizaciones para despido del trabajador, sin medir las consecuencias o los daños que ellos mismos le han causado a uno o a las personas que trabajamos para ellos. Solicito de antemano a alguien si nos puede colaborar, se tenga en cuenta todos estos diagnósticos, todas estas irregularidades y se pueda gestionar ante una entidad que hagan algo, no en pro de uno, porque yo prácticamente ya estoy esperando es que me llegue la muerte, porque de una u otra forma esa enfermedad es un cáncer, pero para los médicos de las ARLs y en general toda esa enfermedad es normal para ellos, y si no evidencian en los paraclínicos como tal, no dan un argumento para una calificación. Fuera de eso, ya estoy en un proceso con psiquiatría debido a la situación que me ha conllevado a toda esta situación, pero para ellos todo es normal. Fuera de eso, las realidades de la vida, vivo colgado a un CIPAC, vivo colgado a un concentrador como se evidencia. Fuera de eso, vivo colgado a un bastón por el accidente que tuve, pero para nadie, para ninguna entidad hay una deficiencia. Si de algo puede servir esto, solicito a alguien que nos colabore, no solo a mí, sino a varios compañeros que estamos padeciendo esta enfermedad. De antemano agradecer a la asociación Azotradiscul, que es una de las entes que nos hemos unido para velar, para
que nos colaboren en general. Gracias. Como ustedes pudieron evidenciar, esto está pasando con la Junta de Calificación. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Martín se merece una discapacidad de 0 puntos? En estos momentos en Ubaté hay como unos 20 casos de neumoconiosis de los minados del carbón que están reubicados, señores, en las tolvas, los tienen escogiendo peña. Las ARLs no vigilan las recomendaciones ni las restricciones laborales. El empleador lo acosa, lo aburre hasta que el trabajador afloja, se queda en la casa, pierde todo. ¿A dónde terminan? Pidiendo citas por el CISBEN. Entonces, yo les pido y le agradezco al senador que nos colabore y como dijo mi compañero John, solicitamos una mesa nacional para ver cómo podemos solucionar toda esta situación, o que salga un decreto que nos colabore a nosotros, que nos ayude a nosotros. Hace 10 años atrás, como Martín, salía pensionado, hoy en día no. Como ustedes pueden ver, Martín, 0 puntos de discapacidad. Para la Junta Nacional, Martín está apto para trabajar. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a Marcelino Martínez González, quien es el presidente de Asotrandisnord, y se alista Joan Fonseca. Buenos días, compañero Alessandro López y compañero Alberto Castilla. Mi nombre es Marcelino Martínez, presidente de Asotrainor, Asociación Norte Santanderiana de Trabajadores del Norte de Santander por accidentes laborales y enfermedades laborales. El tema que traigo a colación ya es conocido por el Congreso desde hace más de 10 años, por el Ministerio de Trabajo y entidades de control como Superintendencia, Supersalud, Procuraduría y demás entidades. La problemática que se está presentando en Cúcuta y a nivel nacional es con las ARLs como Sura, Colpatria, Bolívar, Liberty, Colmena, Mafre, es el incumplimiento a las tutelas, niegan pagos de incapacidades. Los médicos de las ARLs trabajan con las EPS y las IPS, luego son juez y parte. Cuando se les paga una consulta por particular, dice, está vuelto nada, tome su incapacidad. Y va por la ARL, hermano, no le puedo dar trabajo, no le puedo dar incapacidad porque me cancelan el contrato. Muy grave eso. Las calificaciones son demoradas por parte de la ARL, casos de 5 y 6 años. Las recalificaciones, gente con tornillos en la columna, 7, 8 y 2 platinas, les dicen que las patologías no son progresivas. La ARL manifiesta que como fue calificado indemnizado, ya no tiene derecho a que le paguen incapacidades. El problema con los traslados, están enviando carros venezolanos para que trasladen a las personas. Los pagos de aporte a la seguridad social no lo hacen como dice la ley 776, luego hay un enriquecimiento ilícito por parte de las ARLs. Tienen lo que más asombra en Cúcuta y a nivel nacional es que ahorita sacaron una cosa que se llama disquelistas negras. Eso no lo manejan sino las bandas delincuenciales y los grupos al margen de la ley. Entra uno al consultorio y el médico le muestra a uno en el WhatsApp o en el correo la lista, y si usted está, no le da incapacidad. Ahorita en Cúcuta, en el escritorio de los médicos de la IPS Bionco Gran Colombia, están las listas pegadas en los escritorios. Eso me parece gravísimo. Por parte de las EPS también están mandando listas negras. Las calificaciones de origen se están demorando y no están haciendo los análisis de puestos de trabajo. La negación de tratamientos
y no hacen defensa en las tutelas. Luego, cuando les dicen que tienen que pagar las incapacidades, posteriormente dice, esos son de origen laboral, no son de origen común, pero el juez ya ordenó que se las paguen. Y hay una deficiencia, porque hay algunos que vengan un poco más del salario mínimo y al pagarle las incapacidades de la EPS luego se las paguen con el 50% o con el 66%. Por parte de las empresas no están permitiendo el ingreso a que se les haga el análisis de puesto de trabajo presencial a los obreros. Hay análisis de puesto de trabajo homologado, pero la persona encargada que manda la ARL no sabe qué es un martillo percutor, no sabe qué es una porra, no sabe qué es una pulidora, y hacen preguntas tan ilusas que, señor, usted taladraba, ¿cuántos huecos hace diarios? Usted pulía todos los días, ¿cuántas horas pule? Luego, al minero pica, carretea, palea, los que trabajamos soldadura, como en el caso mío, todos los días no se solda, todos los días no se pule y todos los días no se taladra. Por parte de los empleadores están haciendo despidos injustificados sin permiso del Ministerio de Trabajo. Bueno, en el norte de Santander ya hay conocimiento que en Arauca el Ministerio está dando permiso para que los despidan estando enfermos. Se niegan al reintegro laboral y cuando lo reintegran hay casos donde el obrero recibe antes de Hacienda 1 millón, 2 millones de pesos y lo reintegran y les pagan es con el mínimo, que es que porque no están ejerciendo la misma función. Por parte de las entidades del Estado, la vigilancia es muy escasa. El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, porque nosotros hemos estado aquí, los senadores conocen, hemos estado haciendo protestas en la Plaza Bolívar tirados ahí. Iniciamos las protestas nosotros sin ser asociación y luego nos asociamos. No hacen nada. Inclusive me sorprendí ayer cuando fui a la superintendencia y un señor de la superintendencia me dice, ¿y a ustedes de qué les sirve que los sancionen? Hagan protesta para que les paguen. Hay como 20 compañeros de la ARL positiva de Cúcuta, desde ayer se la tomaron porque hay gente con 6, 7 meses de incapacidad con orden de tutela para que les paguen y no se las pagan ni con incidente de desacato. Y no les están dejando pasar comida. Ojo, compañero Alexander, que usted es de derechos humanos. Allá no les están dejando pasar comida. Están solamente tomando líquido por un pitillo que meten por medio de las dos puertas que son de vidrio. El ministerio ha sido negligente con las investigaciones. De hecho, antier se instaló una tutela contra la ministra y contra el procurador porque constantemente se mandan oficios para que investiguen las irregularidades que están depositadas en los documentos que voy a radicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación a Joan Manuel Fonseca, quien viene en representación de la refinería de Barranca, por parte de los trabajadores de la refinería de Barranca, y posteriormente, para que se aliste, vamos a escuchar a Aníbal Pérez. Recordamos a los televidentes y a quienes están llegando en este momento a vernos que estamos en la audiencia pública sobre la evaluación del estado actual de las garantías legales de la seguridad social integral y el fuero laboral constitucional por discapacidad como ejercicio del derecho fundamental a la igualdad, conexo con la vida y la integridad de los trabajadores y trabajadoras de Colombia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Bienvenido. Muy buenos días a los compañeros presentes, a los senadores Alexander López y al senador Alberto Castilla, por permitirnos participar de este espacio. Un espacio que es importante para los trabajadores porque definitivamente lo que viene sucediendo en nuestro país es un tema muy grave, un tema de derechos humanos que tiene con el acabose de la población trabajadora en Colombia. Y específicamente voy a referenciar el tema de los trabajadores de la industria del petróleo, en el caso particular de lo que viene sucediendo con toda la población de trabajadores directos y contratistas, trabajadores que de alguna manera han acudido a muchas instancias para reclamar sus derechos
y esos trabajadores prácticamente hoy están en el olvido. Sumando causas, los compañeros temporales que hoy hacen su participación ahí en la puerta de la refinería, donde están ahí prácticamente fueron sacados de la refinería a patadas por la policía, y esos compañeros que hoy defienden sus derechos por la salud, por la dignidad, por el derecho a la vida, han sido todos esos derechos desconocidos por parte del Estado y de Ecopetrol. Nosotros traemos esta problemática aquí porque definitivamente venimos en una situación bastante difícil con trabajadores enfermos, los trabajadores que han sido retirados y de alguna manera desahuciados por Ecopetrol, pero también los trabajadores que hoy están enfermos y que no se les reconoce sus enfermedades laborales. Esa población de trabajadores contratistas que hoy Ecopetrol permite que a esos trabajadores contratistas también se les oculten enfermedades. Nosotros hace una semana en Barrancabermeja, hace unos 15 días atrás, tuvimos situaciones donde encontramos a varias empresas contratistas con trabajadores escondiéndoles los reportes de esas enfermedades de esos trabajadores. Fueron denunciadas en su momento también a la empresa tiene conocimiento de esto. Por el lado de los trabajadores directos, pues tenemos una situación bastante también igual y muy crítica, y es con respecto a todas esas enfermedades que le vienen sucediendo, y no solamente porque a los trabajadores no se les reconoce su derecho a una salud, y no solamente porque a estos trabajadores no se les reconoce también dentro de lo que pertenece al alto riesgo, esa obligación de la empresa de pagarle a estos trabajadores esa parte que tiene que ser obligatoria, que es el alto riesgo para esos trabajadores. Y esa exposición hoy es bastante crítica por todas las sustancias químicas, por toda la agresividad que tiene todos estos hidrocarburos que hoy están manejando las refinerías y en los campos de producción los trabajadores. Toda esa exposición no se está valorando, y hoy esos trabajadores estamos expuestos a muchas de esas condiciones que agravan de manera alta pues toda esta situación. Para también hablar de las reclamaciones laborales, pues tenemos unas reclamaciones ante el ministerio que hemos hecho. En la refinería de Barrancabermeja se colocó a una gran población de trabajadores en turnos de 12 horas, con todas las exposiciones de todo este tipo de sustancias químicas y factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, y a esta población de trabajadores nunca se le hizo ninguna evaluación para promoción y prevención. Esa queja la colocamos nosotros al inicio de este año en el ministerio. Esta semana entrante vamos a tener una visita en Barrancabermeja, en la refinería del ministerio, de una comisión que se nombró para que se evalúe este tema, y ahí vamos a mirar y vamos a conocer a ver cuál es la situación real que el ministerio tiene frente a toda esta exposición de los trabajadores. Pero lo hemos denunciado y hemos dicho, los turnos de 12 horas son nocivos, van en contravía de los convenios que están aceptados en Colombia, como el convenio 001 de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para dormir. Entonces, ese convenio hoy en día lo viola Ecopetrol. Y también para decir que la represión que hemos tenido de los trabajadores, que defendemos la salud de los trabajadores allá en las áreas de trabajo, porque somos perseguidos y somos de alguna manera estigmatizados y se nos violan nuestros derechos, y incluso se nos evalúa de alguna forma para que de alguna manera disciplinariamente nos persigan y nos castiguen por defender la salud de los trabajadores. Gracias. A ti muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Aníbal Pérez Parra, quien representa a SODREP. Y se alista inmediatamente Juan Carlos Rodríguez. Buenos días, honorable senador Alexander López, senador presente aquí en esta audiencia, a los compañeros sindicatos, asociaciones y entes del gobierno. Yo creo que nosotros hablar del agrumo es algo que realmente ya por más de 5 años que hemos venido denunciando el tema del agrumo
todos lo conocen a nivel nacional e internacional. Es una empresa que tiene más de 3.500 trabajadores enfermos, es una empresa que tiene más de 12.000 accidentes de trabajo, es una empresa que tiene más de 25 accidentes fatales, es una empresa que tiene aproximadamente de 120 a 150 trabajadores enfermos con problemas de cáncer de pulmón, es una empresa que ha venido violentando los derechos laborales de los trabajadores enfermos, es una persecución que tiene esta empresa con los trabajadores enfermos en el sector de la mina y puerto. Toda esta temática la conoce el gobierno nacional, en cabeza de la ministra Clara López, en cabeza de otros ministros que han pasado por este ministerio, y la respuesta, compañeros sindicalistas y compañeras asociaciones, que el ministerio es un ministerio arrodillado a las empresas. Pero no es que se lo diga de esta manera, actitud castiza, de manera laboral, pero es la realidad. Lo más afectado en toda esta problemática del sector minero energético y de las empresas a nivel nacional somos nosotros los trabajadores. A nosotros nos engañan todos los ministerios que llegan a ocupar esta cartera. El año pasado esperábamos que la doctora Clara López iba de pronto a buscar una solución a la problemática que estaba manejando el tema de Drummond, pero realmente fue un engaño más. Se llevaron algunas mesas de trabajo, creo que a nivel nacional, buscando unos diálogos. Yo quiero que el Senado aquí presente de Derechos Humanos, los senadores aquí presentes, el doctor Castilla, el doctor Alexander, y los aquí presentes entiendan, en primer lugar, nosotros no somos ni guerrilleros, ni somos paramilitares, ni somos bandas delincuenciales. Que el gobierno nacional utilice para los trabajadores afectados por más de 20 años, casi un siglo, el tema diálogo. Nosotros queremos solución. Creo que lo que todos buscamos es una solución inmediata, unas sanciones drásticas para estas empresas. Señores ministerios, aquí están presentes, hemos reunido con la doctora aquí presente, la de riesgos laborales, que tomó la vocería en Santa Marta, que iba a investigar las ARL, que iba a sancionar, que se iba a dar solución. Tenemos 5 actas, los compañeros aquí presentes, de compromiso, y la respuesta es que ninguna de las actas las han cumplido, ni las ARL, Colmena, ni la EPS Salud Total, ni los fondos de pensiones, ni la Polsa, ni la empresa. Porque una vez terminadas estas mesas de trabajo, señores senadores, la empresa tomó una represalia agresiva contra los trabajadores de manera injusta, una persecución que colocaba a los trabajadores con restricciones laborales en unas condiciones inhumanas en la mina, como el caso del accidente que pasó hace aproximadamente un mes, donde nosotros como asociaciones y los sindicatos nos tocó suplicarle prácticamente al gobierno nacional, y gracias al apoyo que nos dieron los senadores, el compañero fue rescatado, porque la empresa no quería invertir ni un peso para rescatar al compañero que cayó en una poza de lodo, y otras complicaciones más. Pero aquí hay algo fundamental en este recinto, que son los verdaderos culpables de todo el tema de violaciones, el tema de salud de nosotros. Es el tema de la Junta Nacional. La Junta Nacional no tiene excusa ni ante el Senado, y yo creo ni delante de nosotros los trabajadores afectados, porque tenemos pruebas contundentes y pruebas reales que los médicos que están vinculados, la mayoría a esta Junta, pertenecieron a las ARL, pertenecieron a las EPS, tienen junta ya con nombre propio. Un ejemplo, la Junta Sala 1, Sala 2 son puro Drummond. Eso es claro. Trabajador que entre de Drummond ahí, si viene con una calificación alta, señora Junta, se va en 0. Y si viene profesional, se la dan todas comunes. Tenemos pruebas y esto lo tenemos que denunciar. Nosotros prácticamente, este monopolio que hay en la Junta Nacional hay que acabarla. Tenemos un caso aquí concreto que yo quiero que el Senado me le dé un espacio, siquiera al senador, de 2 minutos. Y es algo absurdo que pasó con la Junta Nacional y con la Junta Regional. Un trabajador que tiene 14 patologías, señores Junta. Nosotros le hicimos una tutela y le solicitamos una calificación integral de las 14 patologías. Y la EPS de Salud Total le dio a este compañero más del 60% de pérdida profesional. Y vino la Junta Regional con nombre propio, nos cita a nosotros en el despacho, y la única condición para resolver el recurso de reposición es algo realmente delicado y penal que debe de proceder este Congreso, y aquí lo he citado, que la única manera para resolver el recurso de reposición es que nosotros retiráramos la sentencia de la tutela y presentamos un recurso, presentamos un recurso ante el juez, porque había incumplimiento, porque la EPS hizo un procedimiento que dividió la calificación entre el juez. No, yo mando una calificación integral y la califica. La calificaron toda laboral la EPS.
Pero lo que nos está pidiendo la Junta Regional es absurdo, que nosotros desistiéramos de la tutela para que ellos pudieran resolver. ¿Sabe qué hizo la Junta Regional? Porque nosotros dijimos, no lo vamos a hacer, porque es la única protección que tenemos legalmente de un juez. Nos calificó el trabajador en 23%. Y nos calificó 3 patologías. Y ustedes son testigos, Junta Nacional, porque ese expediente reposo y hoy el señor va para calificación. Y ustedes permitieron que la Junta Regional violara el derecho a la calificación integral. Dividió la calificación en 3. Tiene 3 citaciones del señor Jairo Romero aquí presente. Una la tiene hoy a las 2 de la tarde, que me imagino que como ustedes realmente aplican bien la norma de calificación, el manual de calificación, el tiempo de exposición, como lo dice el decreto 1477, artículo 1, parágrafo primero, y todo lo que tiene que ver con un proceso de calificación del señor de Junta Nacional, me imagino que el señor Jairo hoy se va con su pensión de invalidez en 0. Hay que aclarar aquí las cosas porque los culpables hay que señalarlos cuando están en el sitio. Entonces nosotros lo que le pedimos a la Junta Nacional es que no nos regale nada. Nosotros trabajadores le pedimos ni a la Junta, ni a las empresas, ni al Ministerio de Trabajo aquí presente que nos regalen nada. Si la norma está hecha, la ley está hecha, el Congreso se da la pelea con los demás partidos para que se crean las leyes, y estos señores aquí presentes del Estado las violentan constantemente. No tenemos protección ni de la Defensoría del Pueblo, ni de la Procuraduría, ni la Fiscalía, porque el caso de los 2 compañeros que se mató, que la DRUM asesinó cuando le cayeron las 17 toneladas en el puerto, todavía la Fiscalía no se ha pronunciado sobre ese caso. Aquí tenemos un caso bien concreto y lo voy a señalar lo que hace el Ministerio, señor senador, porque es algo grave. Nosotros dimos la pelea el año pasado, todas las asociaciones, con el doctor Castilla peleando de que no nos modificaran la 361, artículo 18 y artículo 26, porque es la única ley que nos protege a nosotros los trabajadores es esa ley. Y nos las querían desarmar, pero no era el Congreso, son las empresas que inyectan acá. Son las empresas que se meten a decir que tumban estas leyes. Y aquí hay algo absurdo. Ustedes conocen este tema, señores ministerios, el tema del 140, mírenlo quién está. 84 trabajadores por represalia por pertenecer a la Sintra Energética fueron reubicados primero en la casa por la empresa Drumo. Después fueron reubicados en la playa en el municipio de Ciénaga, donde estos trabajadores estaban enfermos, los ponían en unas condiciones inhumanas. Y los trabajadores tuvieron que soportar en el municipio de Ciénaga, que muchos lo conocen, que es una zona roja, extorsiones, atentados criminales, persecución por las bandas delincuenciales, y muchos de ellos tuvieron que malvender sus casas e irse a otras ciudades porque no aguantaron. Pero la empresa es tan astuta que una vez reubicados los trabajadores, inmediatamente a los 4 días le solicita a los señores ministerios la solicitud del permiso para la cancelación de contrato. Aquí está. Es que aquí uno se puede venir a denunciar a Drumo sin prueba, porque la Drumo lo acaba uno políticamente y jurídicamente. Aquí están las pruebas. Todo el proceso que empezó la Drumo para la cancelación de contrato. Este proceso lo conoce el Ministerio de la doctora Clara y los que estaban en el despacho de ella. Pero esto no se llegó a la conclusión final porque nosotros hicimos una bulla que fue la manera con que el presidente Juan Manuel Santos, por medio de un derecho de petición, nos citó y convocó las famosas mesas de trabajo que son un fracaso. Son un fracaso, eso es un fracaso. Eso prácticamente fue algo que nos tiraron como tierra para poderlos engañar y ya hasta llegó. Pero lo más absurdo de esto, mire, aquí está bien clara lo que hizo una funcionaria pública del Ministerio de Trabajo, mire. Llevó a más de 25 de trabajadores a su despacho por parte de la empresa Drumo. Y aquí están las famosas conciliaciones que hizo la doctora Julieta Mejía de Pinto. Trabajadores enfermos, senador. Trabajadores enfermos lo aceptó el Ministerio de Ciénaga. Y aquí está la ampliación de un proceso disciplinario que hizo el Ministerio de Control Interno. Aquí está, donde los mismos trabajadores ampliaron el acta de conciliación, donde aquí se puede ver, señor senador, que dice que en muchas ocasiones la inspectora de trabajo no estaba en la oficina, que solamente llegaba el abogado de Drumo, el trabajador, y decía, no se preocupe que el acta ya está lista, y se sentaba en el escritorio de la inspectora.
Y lo imprimí y ya, y apreté y la llamamos, y la llamaba y a la vuelta llegaba a los 10, 15 minutos. ¿Dónde tengo que firmar? Firmo aquí, bueno, aquí está lo suyo, aquí está lo mío, chao. Esto lo hizo esta inspectora. Hoy esta inspectora se declaró con problemas psiquiátricos. Mira la estrategia sucia que utilizó una inspectora, una funcionaria pública. Por favor, ¿en qué gobierno estamos? ¿En qué país estamos nosotros aquí en Colombia? Que los funcionarios públicos masacran a los trabajadores enfermos, violentan las normas jurídicas y vienen y se declaran enfermos psiquiátricamente y los médicos le creen. Y esta inspectora, por esto que yo denuncié, ojalá continúe la denuncia, ya me colocó una denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿será que esta prueba que yo presento aquí es una injuria y calumnia? Esto es la realidad de lo que está pasando en la empresa. Con Drumo. Adicional a esto, terminado esto, señor senador, hice una denuncia públicamente a un medio de comunicación y me llegó un panfleto directamente que si yo hacía este escándalo que hoy estoy realizando aquí, me asesinaban de forma inmediata. A los 3 días fui interceptado, mi hijo casi me lo secuestran en la puerta de mi casa. Todo eso lo sabe la Fiscalía, todo eso lo sabe la UNP, y la respuesta más absurda que recibí de la UNP es que según las acciones que me hicieron a mí no van relacionadas con la actividad que yo realizo. Y solicité que me aprobaran el esquema de seguridad el día viernes, me dijeron que no había presupuesto para el mes de julio porque tenía que esperar hasta el mes de agosto, que lo hiciera el lunes a primera hora. Ahí tengo la respuesta de la UNP. Lo solicité el día lunes y el lunes de la tarde me contestó la UNP que no había presupuesto económico porque no había aprobación para el esquema de seguridad y que yo a partir de la fecha tenía que trasladarme solo para todas las ciudades que iba a realizar mi actividad. Yo le pido a este Congreso, y creo que la petición de todos los trabajadores aquí presentes, ya nosotros lo que queremos del Ministerio de Trabajo es aplique la norma y sancione. Nosotros no queremos los meses de trabajo. Compañero, yo lo acabo de decir, todos quieren meses de trabajo. Yo creo que nosotros las meses de trabajo es algo que nos va a llevar al fracaso y al desgaste, porque la ley está hecha, la norma está hecha y eso hay que cumplirlo. Y señores del Ministerio, ustedes tienen el 90% de la culpa de toda la problemática laboral en el tema de violaciones que ha cometido las empresas en Colombia. Esto no hay excusa. Y se suma a la Junta de Calificación Nacional. Hoy va el señor Jairo para la Junta de Calificación, porque nosotros hicimos un recurso, nosotros hicimos un derecho de petición y ustedes lo rechazaron. Ustedes rechazaron el derecho de petición donde decían que no podían darle viabilidad a lo que estaba pidiendo Jairo porque ustedes tenían que someter lo que decía la Junta. Y ahí va Jairo. Jairo está aquí y ojalá, senador, se lo pido muy cordialmente, ya yo voy a terminar, que le dé el espacio al trabajador, porque no solamente nosotros los directivos debemos venir aquí, los trabajadores también víctimas deben de también denunciar. Y le pido, señor senador, le pedimos que las mesas las estudien de fondo con las actas y que si se van a hacer unas mesas de trabajo nuevamente como todos estamos pidiendo, que se haga una veeduría, pero una veeduría seria del Senado de Derechos Humanos, que se haga una veeduría de la parte central de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía, porque hay casos penales, aquí la Fiscalía tiene que intervenir también, la Defensoría del Pueblo, la parte central, y todo el ente del gobierno, pero parte central. Y que el Ministerio intervenga y que el Ministerio empiece a investigar a los funcionarios corruptos, sucios, que trabajan para las empresas. Esta es la doctora Julia Esther Mejía de Pinto. Doctora, aquí está el viceministro. Yo espero respuesta de esto, porque hay un disciplinario contra ella que hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. La señora fue reubicada en el municipio, en Santa Marta, pero hasta la fecha no se ha pronunciado sobre esto. Y ella anda diciendo por ahí tranquilamente, y se lo digo aquí textualmente, que esto no le van a dar trámite. Y esto es algo delicado. Senador, usted lo conoce muy bien, nosotros dimos una pelea muy grande, los sindicatos y aquí presentes, el año pasado para que con el doctor Castilla y el senador Alexander no nos tumbaran esa ley, y esta funcionaria pública la pisotea. Esto la pisoteó, esto es que la pisoteó, yo hago lo que me dé la gana y yo aquí mando. Y para terminar, me gustaría, señores ministerio, porque yo radiqué un derecho de petición, tiene más de 7 meses, no voy a presentar tutela porque eso es un desgaste, pidiendo toda la solicitud esta de Drumo, que son 2 cajas que tienen más de 15 a la Z cada una, y lo que me informa del Ministerio de Santa Marta es que las cajas de Drumo se perdieron.
la documentación se perdió todita. No se justifica que eso no se haya perdido, porque ustedes son entidad pública y alguien tiene que responder por esa documentación. Muchas gracias, les concedo que me dé el espacio con el señor Jairo, si es senador. Muchas gracias. Aníbal, necesitaríamos copia de todo lo que ustedes nos han denunciado y el tema suyo de la seguridad, porque como quedó aquí denunciado públicamente, necesitamos todos los anexos, ¿le parece? Y más adelante estaremos dándole intervención al trabajador. A continuación, escucharemos a Juan Carlos Rodríguez y se alista Jorge Rivera. Juan Carlos Rodríguez es presidente del sindicato ANSTA. Bienvenidos. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial al honorable senador doctor Alexander López Maya, doctor Alberto Castilla, Comisión de Derechos Humanos, Gobierno y todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Parra, presidente de la subdirectiva de ANSA, seccional Palmira, Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y Servicios Aeroportuarios. Pertenezco a la empresa Avianca por medio de su intermediación laboral y legal Servicopava. Trabajo en la área de tráfico aéreo desde el año 2010. Venimos a exponerles a ustedes, compañeros, lo que vivimos en las bases a nivel nacional. Somos cerca de 5.600 trabajadores que estamos tercerizados. Estamos por medio de esta intermediación laboral Sí, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que es donde nosotros operamos, somos cerca de 122 personas de planta, tenemos 20 pasantes y 10 temporales. Estas personas temporales los traen solamente en las temporadas de diciembre y de junio. La jornada laboral de nosotros son de 8 horas 45 minutos. Tenemos turnos, como lo pueden observar ahí. Tenemos 3 semanas turnos de noche, de trasnocho, para pasar a turno a descansar. Salimos el mismo día a las 6 de la mañana, regresamos 4 de la tarde y ahí empieza el desgaste de nuestra jornada laboral. En este momento tenemos mucho personal que se encuentra lesionado con accidentes laborales, enfermedades laborales, consecuencia de estos turnos, de la mala alimentación, de comer a deshoras. Siguiente, por favor. Esta estación de Palmira ha tenido un crecimiento de la aerolínea en los últimos años. Pasamos de 24 vuelos a 52 vuelos diarios, solamente en la base de Cali. Tenemos poco personal, 122 personas para una planta, para una aerolínea que estamos moviendo más de 3.000 a 4.000 viajeros diarios. Somos muy poco personal y esto ha tenido recarga laboral, los módulos están completamente solos, por lo tanto ha traído un estrés, constante incapacidades, migrañas. Siguiente, por favor. Como pueden ver, los equipajes son represados para luego ser enviados porque en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, como está en remodelación la parte internacional, descuidaron la parte nacional y lastimosamente estamos trabajando con las uñas. Como pueden ver, la situación de nosotros es porque no tenemos personal, no tenemos los equipos completos para poder ofrecer un óptimo atención al cliente. Las políticas de salud ocupacional no se llevan a cabo, no se realizan pausas activas. Nosotros no tenemos pausas activas
ni para despegarnos del computador, ni para hacer las funciones como la parte de equipajes, que son los compañeros que tienen que estar constantemente enviando las maletas por las bandas de equipajes o recibiendo las maletas en los vuelos nacionales e internacionales y en las bodegas. No tenemos protección como poder ejercer esa función de peso. Estas son las instalaciones del counter o la parte del módulo. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, saben que es caluroso, los ventiladores están completamente dañados. Continuemos. Esa es la parte de las sillas. Los counters, esas sillas son totalmente rígidas, no suben, no van por un lado, están deterioradísimas. Continuemos. Esta es la parte de los módulos. Estos son los despachos donde nosotros hacemos los despachos de las aeronaves, las salas de abordaje. Los counters donde nosotros trabajamos. Ahí pueden observar, el compañero de equipajes no tiene un calzado adecuado. Si a él le llega a caer una maleta de 20 kilos en adelante, le puede inmediatamente ocasionar un accidente laboral. No tiene un corrector de postura porque la imagen y protocolo de Avianca no nos permite utilizar ninguna prenda diferente a nuestro uniforme. Las personas que tienen restricción médica, los agentes, los supervisores, por la operación que tenemos, no permite que estas restricciones se lleven a cabo. Están violando los derechos fundamentales de nuestros compañeros, y esto no sucede solamente aquí en la base de Cali, sino a nivel nacional. Les recordamos que somos 5.600 trabajadores que estamos intermediados a través de Servicopava. Trabajamos para la aerolínea Avianca. Queremos hacer un llamado a las identidades presentes para que por favor inspeccionen permanentemente los puntos de trabajo para verificar las denuncias y las recargas laborales. También que verifiquen el nivel de riesgo y la actividad a las que nos reporta la ARL. Quiero hacer una reflexión aquí para todos los presentes. Nosotros somos 100% trabajadores de la aerolínea. Una persona que esté por medio de una intermediación laboral, ilegal porque ya fue mencionado anteriormente por el Ministerio, en diciembre del 2016 firmaron una formalización de acuerdo que en el momento no se ha dado, no se ha llevado en la parte de nosotros. En este momento tenemos una zozobra en nuestros hogares porque no sabemos, Avianca nos desconoce como trabajadores. Servicopava dice que no pertenecemos al transporte aéreo colombiano. Por lo tanto, yo sé que esto está muy extenso, tenemos más compañeros, le voy a dar la palabra a mis otros compañeros. Por su atención, gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a Jorge Rivera, trabajador de Avianca Barranquilla, y se alista Carlos Andrés Ochoa Arrieta. Sí, me habrás dicho antes. Las personas que tengan algún tipo de apoyo visual, por favor, con anterioridad, por eso estoy diciendo un momentico antes quién continúa, para no tener inconvenientes de tiempos. Damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, al presidente de la comisión, a los senadores presentes, representantes del gobierno, representantes de organizaciones sociales. En primera medida, quiero indicar que no soy trabajador, soy extrabajador de la empresa Avianca y soy el querellante original de la intermediación laboral en Avianca, lo que culminó con uno de los acuerdos banderas del Ministerio del
del trabajo. Haciendo la siguiente claridad, ya en su momento oportuno mostraré el video y quiero indicar lo siguiente, que no ha sido motivo de pronunciamiento en esta comisión. Téngase en cuenta que ha habido un choque de trenes entre la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, y la Corte Constitucional respecto a lo que es la debilidad manifiesta. De hecho, me hubiera gustado que estuviera representante de la Sala de Casación Laboral. ¿En qué consistía ese choque de trenes? Voy a ser lo más sintético posible. Mientras la Sala de Casación Laboral indicaba que debería haber una calificación previa, moderada, severa, profunda, la Corte Constitucional indicaba que no es necesario dicha calificación, sino simplemente acreditar las condiciones que hacían que la persona tuviera una disminución en sus funciones. Yo cierro e indico que se hace de esta manera. Ahora bien, toca mirar cómo los jueces lo asumen. Sin embargo, las sentencias de unificación, según nuestros códigos, son de obligatorio cumplimiento. Hay una cuestión respecto a la sanción a Avianca, que es lo siguiente. Yo fui trabajador de Avianca Santa Marta y Barranquilla. Yo era uno de los chicos que ustedes veían. Buenos días, bienvenidos, ¿de dónde viajan? Desean ventana al pasillo, su equipaje, por favor, señor. Tenga muy buen viaje, que esté muy bien. Es una actividad que según Avianca y el acuerdo no es misional permanente. Yo no quiero darle duro al Ministerio del Trabajo, no quiero hacerlo, pero soy consecuente y soy justo. Y me toca hacerlo y lo haré de manera respetuosa. ¿Qué pasa? En esa resolución queda plenamente probado que las principales pruebas serán de auxiliar de servicio, auxiliar de pasaje y auxiliar de equipajes. Posteriormente, como la empresa Avianca hace un acuerdo de formalización laboral donde esos cargos, según los cuales hubo motivación y sanción, no son misionales permanentes. Eso no tiene sentido alguno. Es como si alguien colocara una tutela para que en un colegio, para que lo haga ingresar por X condición, y cuando va feliz y contento con el fallo judicial, le dicen, no, tú no puedes entrar porque es que en el caso tuyo ahí no aplicaba. Y fue quien colocó eso. Ahora bien, los acuerdos de formalización, como su nombre lo indica, deberían formalizar. Deberían tener en cuenta el personal que había sido precarizado durante mucho tiempo. ¿Qué está haciendo Avianca? Ustedes en las redes sociales pueden ver con bombos y platillos unas convocatorias. Esa gente ingresó, varios de ellos, pero están sacando a los nuevos, a las personas que vienen desde la aerolínea ACES, Aerolíneas Centrales de Colombia, quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, no han salido con una mano delante y una mano detrás. Ayer en base de Cartagena hubo despidos masivos. En base de Cartagena estaban las personas ya en los puestos de trabajo. Igual en base de Santa Marta, Servicopagos de Avianca le mintieron a las personas con una transacción indicándole que se podían arrepentir posteriormente porque valía cuando estuviera notariado. Cuestión que aquí muchos saben que no es cierto, la transacción no necesita una solemnidad adicional. Desde el momento de colocar la firma es válida. Incluso una conciliación, cuando no esté el inspector de trabajo y falte esa firma, se tiene en cuenta como una transacción. En este instante quiero colocar... ¿Ese es el video? Es que tienes varios archivos. Sí, ya verifico. El único video que hay, imagino. ¿No indica, hay una carpeta? Mira, es que está allá, mira. Salud, no, esa es una audiencia. Dice salud. Ese no es el archivo, que sí, por favor. La carpeta ya tiene nombre salud y el video. La carpeta es la carpeta salud. Salud Senado, exacto. Salud Senado. Y el video para mostrar. Salud Senado. Abajo. La primera carpeta. Arriba. Al lado de la música hay una carpeta que se llama Salud Senado. Ahí, al ladito. Ahí. Antes. Hay una carpeta que se llama Salud Esa. Ahí, video para mostrar. Video para mostrar, más abajo. Se llama video para mostrar. Ahí. Muchas gracias.